Pues muy buenas tardes a todos y un año más, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por haber venido para estar con nosotros en este evento, que ya son años los que llevamos y además años en donde yo creo que cada vez que he subido a este escenario venía contando que los tiempos cambian, que venimos a un mundo que está cambiando muy rápidamente y yo creo que este año pues no hace falta tener una bola de cristal para anticipar que los tiempos que nos vienen van a ser tiempos interesantes, por decirlo de alguna manera. Van a ser tiempos con bastantes tensiones. Para las empresas, el adaptarnos es fundamental. Tenemos que adaptar nuestro modelo de crecimiento a las circunstancias en las que estamos. El año pasado hablábamos de la importancia de pasar de modelos de eficiencia a modelos de resiliencia. Y yo creo que podemos añadir también a modelos de resiliencia que sean eficientes. Por definición, un modelo de resiliencia suele ser un poco más caro que un modelo de eficiencia. Y la eficiencia, entendida por las empresas, es la capacidad para recuperarse de una crisis lo más rápidamente posible y luego, idealmente, recuperarnos más fuertes y recuperarnos ganando cuota de mercado. Ver oportunidades en las transformaciones que vamos a tener que hacer. Estamos en un mundo en donde la geopolítica está cambiando y la geopolítica influye en la economía. Los riesgos geopolíticos son riesgos geoeconómicos y tenemos un modelo de transición. Estamos pasando una fase en la que estamos pasando de un mundo bastante unipolar, dirigido por, podemos decir, el bloque de Occidente, Estados Unidos y todo el entorno, a un mundo multipolar. Y eso genera muchas tensiones y genera fragmentación, como estamos viendo. Pero el problema es que esa fragmentación para las empresas está ocurriendo en un entorno donde lo que tenemos es una economía globalizada, como iremos viendo ahora. Y en esta economía globalizada lo que ocurre es que cuando se nos fragmenta la geopolítica nos encontramos con que no hay ningún Estado y tampoco hay ninguna región que sea autónoma. Tenemos un mundo muy interdependiente, porque el 40% de los flujos globales del comercio son flujos que tienen un nivel de concentración muy alto. Y entendemos por concentración en este contexto cuando un país lo que hace es el suministrarse de 3 o menos países. Eso lo que crea es una dependencia y un riesgo muy importante de disrupciones. Hay dos tipos de modelos fundamentales en esta dependencia, en esta concentración. Hay un modelo en donde lo que hay es pocos países, 3 países o menos, que son los suministradores globales de un elemento. Por ejemplo, Australia y Brasil exportan más del 75% del mineral de hierro. Estados Unidos y también Brasil son los mayores exportadores de soja del mundo, ¿no? Y hay un segundo modelo en donde no es que haya una limitación a 3 o muy poco número de los países que suministran un cierto elemento. Hay muchos más, pero por las razones que sean, un país importa ese elemento de 3 o menos países. Como vemos, por ejemplo, en el caso del trigo. En el caso del trigo en el mundo hay 15 países que exportan más del 90% de la producción mundial de trigo, de las exportaciones mundiales de trigo. Pero hay países, como ha sido el caso de Egipto o de Turquía, que más de su 75% de sus importaciones de trigo provenían de Rusia o de Ucrania, con lo que os podéis imaginar que hay un fenómeno de disrupción importante. A nivel anecdótico, me ha llamado la atención que Rusia importa el 95% de los plátanos de un solo país, que es Ecuador. No es significativo, pero por lo menos me parece que es un elemento también interesante de comentar. No hay ninguna región, como decía antes, que sea autosuficiente. Y aquí vemos un modelo de regiones que es bastante habitual, bastante típico, en el que únicamente lo que quería es llamar la atención sobre un punto, y es China es la gran fábrica del mundo. Pero China, esa gran fábrica del mundo, tiene una enorme dependencia de suministros de los países que forman parte de este polo de Occidente que tenía antes, ¿no? Lo que quiere decir es que vamos a tener tensiones geopolíticas, como las estamos viendo, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, pero los flujos comerciales entre Estados Unidos y China en estas tensiones de este cambio mundo multipolar pues se han ido manteniendo, se siguen manteniendo, con dificultades también en algunos casos.
lo que son los flujos globales de capitales, flujos globales de materias primas, flujos globales de producto terminado o flujos de servicios o de intangibles, son los lazos que mantienen el mundo unido, la economía global unida. Pero esos flujos globales se están reconfigurando, están cambiando. Hemos visto que tuvimos la crisis financiera del año 2008, eso también generó unas rupturas, pero en los últimos 10 años lo que vemos es, a pesar de todos estos cambios que apuntaban en la geopolítica, esos flujos globales han seguido creciendo. En el mundo de los productos manufacturados han crecido más o menos acompañando el crecimiento del Producto Interior Bruto, pero donde hemos visto un crecimiento realmente importante es en los flujos que están asociados con conocimiento, flujos intensivos en conocimiento. Son los flujos de los intangibles como la propiedad intelectual o intangibles como los datos. Los datos están creciendo a un ratio interanual del 45-50% anual en los últimos 10 o 15 años. Yo creo que esto va a ser exponencial. Y una cosa muy interesante también es que estos flujos globales de datos, la mayor parte son interregionales, son entre regiones. Servicios profesionales, servicios de Estado, servicios de gobiernos, servicios de IT o servicios de telecomunicaciones. También están creciendo más del doble que los productos manufacturados. Están convirtiendo en el nuevo motor de este crecimiento global. Y luego, el talento, las personas. Estamos viendo en los últimos años cómo está aumentando la emigración de trabajadores cualificados. Y luego también, interesante, aunque es anecdótico en números, está aumentando el número de estudiantes extranjeros. A mí eso también me parece un punto interesante y llamar la atención. Pero estamos viendo un fenómeno de concentración realmente importante. En esta gráfica ves que estas bolas, cada bola, lo que representa es, para una industria, por ejemplo, la electrónica, lo que es el porcentaje de las exportaciones de valor añadido de los top 10, de los primeros 10 países. Vemos aquí, por ejemplo, que en electrónica eso significa que los primeros 10 países representan más del 80% de las exportaciones de valor añadido globales. Hay una concentración muy alta. Pero también vemos que en la parte de abajo, agricultura. Los primeros 10 países lo que hacen es tener más del 50% de las exportaciones. Menos concentración, pero también muy interesante. Y muy interesante, ves que todas las bolas estas están en el lado de la izquierda, lo que quiere decir que el mayor número de flujos globales están con regiones adyacentes, con otras regiones, porque esto lo que mide es el flujo intrarregional. Otra cosa que vemos también es que las cadenas más concentradas es lo que se llama cadenas globales de innovación. Las cadenas globales de innovación, la electrónica, el automóvil, farma, son cadenas que son muy intensivas en conocimiento, muy intensivas en intangibles. Y esto es muy importante porque los intangibles y el conocimiento viajan muy bien. El coste marginal de exportarlo es muy bajo. Y eso lo que lleva es a un fenómeno de concentración, porque las economías de escala son muy rentables. Y ese fenómeno de concentración en pocas empresas y en pocos países, pues es un elemento también a seguir y un elemento también muy relevante. Por tanto, las empresas tenemos que estar pendientes de cómo se están reconfigurando estos flujos globales. ¿Qué es lo que hace que una empresa sea resiliente? Vamos a mirar un poco 4 temas nada más hoy, que son anticipar. La anticipación es algo que venimos diciendo en Creciendo desde que nacimos, mirar hacia afuera, el anticipar. En las personas, el talento, la tecnología y los ecosistemas. Hay que adaptarse a estos nuevos flujos, en donde yo creo que en los últimos 5 años hemos visto un papel de los gobiernos como no habíamos visto quizá en los 15, 20 años anteriores o 30 años anteriores. Porque de una manera razonable lo que están queriendo es tener un papel en esa reconfiguración de las cadenas de valor, por razones de seguridad, por razones de competitividad o por razones de resiliencia también del país. Y los CEOs de las empresas que, aunque no estemos multinacionalizadas como son las empresas de Creciendo, que están internacionalizadas prácticamente todas, sí que dependemos de importaciones que nos vienen de fuera. Con lo cual, los CEOs de alguna manera tienen que hacer un curso rápido de geopolítica o el rodearse de las instituciones, de los elementos que les acompañan en esta carrera. Es importante el que veamos
que 2/3 de las exportaciones globales las hacen empresas multinacionales, alrededor del 64%. Pero si lo que vamos es a las exportaciones globales de conocimiento, de valor añadido, en conocimiento, sube al 82%, por ese fenómeno de concentración que os decía antes. Y estas empresas multinacionales, que son el motor de estos flujos globales, de esta economía globalizada, son las que más están sufriendo esa fragmentación de la geopolítica. Pero lo que hay que hacer es el vivir con ello y, desde luego, el buscar también las oportunidades. Estamos viendo cómo muchas empresas lo que están haciendo es replantear sus cadenas de suministro, sus cadenas de valor. Apple, por ejemplo, lo que está haciendo, tenía la producción de sus iPads, de sus iPhones, muy concentrada en Taiwán y en China continental. Y lo que está haciendo es muy rápidamente, todo rápidamente que puede, el buscar nuevos elementos de su ecosistema en India, en Indonesia, en Vietnam, en Malasia. Hay un movimiento de repatriación, de volver otra vez a el tener esa capacidad de fabricación en los países de origen o en países cercanos o en países amigos. En tecnología solamente quería el hablar de un punto, que es la inteligencia artificial generativa. Yo creo que hace 4 años hacíamos en un evento anual, hablábamos de inteligencia artificial, que era el tema del evento. Ya forma parte de la inteligencia artificial, pues prácticamente de nuestra actividad en las empresas. Decía Rafa que tenemos un programa de inteligencia artificial en Creciendo, haciéndolo con Telefónica desde hace ya unos años, pero la inteligencia artificial generativa, que todos, creo que los que estamos aquí, la hemos utilizado, el chat GPT, es algo distinto. Es un paso más porque es la primera vez que esa inteligencia artificial lo que hace es generar texto, genera contenido, pero contenido en forma de texto, en forma de audio, en forma de imágenes, de vídeo y también, muy importante, en forma de software, en forma de programa. Ya cualquiera puede, dando unas especificaciones sin saber programar, el conseguir un código para programar. Y esto lo que hace, cuando llamamos inteligencia artificial generativa, que genera, realmente debajo hay varias cosas. Están los modelos de lenguaje grandes, los Large Language Models, está el Foundation Model, que está muy basado en redes neuronales, está basado en Deep Learning, cómo funciona el cerebro, en donde se ha producido un salto enorme en la capacidad de procesamiento de datasets no estructurados. Ese salto es el que nos está permitiendo ahora el ver cómo los estudiantes ahora prácticamente ya no hacen prácticamente ningún ensayo. Lo que hacen es, a la inteligencia artificial le piden que le escriba la redacción o el artículo y se lo saca. Esto supone una revolución en los trabajadores de conocimiento de cuello blanco muy importante. Sabéis que la revolución industrial empieza, la industrialización, la automatización, en principio afectaba fundamentalmente a, podemos decir, los trabajadores de cuello azul, pero más recientemente, a mí me llama la atención, China, en el año 62, el 83% de los trabajadores chinos trabajaban en la agricultura, en el campo. 50 años después, en el 2010-2012, había bajado al 13%. O sea, eso ha sido el impacto en China de la modernización. Esta revolución va a afectar a los trabajadores de conocimiento y se estima que alrededor del 60-70% de las actividades que hacen hoy los va a poder hacer una inteligencia artificial. Va a tardar un tiempo, en los próximos años. Esto tenemos que verlo también como una enorme oportunidad, porque países como el nuestro, que tenemos un problema de demografía, que tampoco somos tan grandes, es la oportunidad del siguiente gran salto en la productividad. El gran salto en la productividad se puede producir con esta inteligencia artificial generativa, en la que hay que tener mucho cuidado, porque a día de hoy todavía no sabemos muy bien cuándo el resultado del modelo está basado en hechos o está basado en inferencias. Y luego también tenemos que tener cuidado, porque esto es muy sensible a injerencias externas, malintencionadas, ciberataques o pues, de elementos de los que sean. Y la única manera que tenemos de resolver esto es meter en el bucle a los hombres, a tener las personas. Estamos viendo cómo vamos a tener que hacer un gran esfuerzo en formación, en desarrollo de lo que son las capacidades que se llaman del siglo XXI. Pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración. Estas son grandes áreas en donde vamos a empezar a tener que valorar el talento que tenemos. Y en talento tenemos que adaptarnos también las empresas y reconfigurar la empresa con la sociedad.
Tenemos que invertir en desarrollar nuestra marca de la empresa, en desarrollar una marca con propósito, en desarrollar una marca sostenible y además hacer que se conozca, tanto dentro como fuera. Tenemos que organizarnos cada vez más por proyectos, dando autonomía, dando responsabilidades a los equipos, que es una forma muy estupenda de motivarlos. Y hay que invertir en personas y en tecnología. Esa inversión, a la vez, en personas y en tecnología, en saber utilizar la tecnología. Aprovechar las oportunidades del presencial y el teletrabajo, porque eso nos va a permitir el acceder a talento cercano y a talento lejano, y talento de dentro de la empresa y talento de fuera de la empresa. Y tenemos también que ser capaz de hacer una empresa que sea un entorno bueno de trabajo, tanto para los boomers como yo, saliendo ya del grado de los boomers, como para los millennials. Y una de las claves que son fundamentales para atraer y desarrollar talento es crecer. Si la empresa crece, das oportunidades de crecimiento a las personas que trabajan en tu empresa. Y atraes al talento porque entra una empresa que al crecer les va a dar recorrido, les va a dar desarrollo. Y hay que crecer pensando en ecosistemas. Sabéis que se puede crecer orgánicamente, que se puede crecer por adquisiciones, que se puede crecer por ecosistemas. Hay que hacer una combinación de las tres. Aquí lo que vemos es las capacidades que tiene una empresa, capacidades clásicas que tiene una empresa, en donde solo hay una que no se puede externalizar, que es el liderazgo y la cultura. Eso no se puede internacionalizar, eso es propio de la empresa. Hay otro que es ecosistema puro, que es conocimiento de tu consumidor, de tu cliente, de tu mercado, porque ahí necesitas, por definición, a ese cliente para conocerlo. Todas las demás capacidades se pueden externalizar en mayor o menor grado. Y este es, con la tecnología además, con la capacidad de compartir datos, con estos modelos de inteligencia artificial, donde tenemos la gran revolución en el modelo de organización pendiente. Tenemos empresas en creciendo que realmente son ya una referencia en cómo crecer desarrollando ecosistemas. Y yo creo que como resumen, pues lo que os había dicho al principio, que sabemos todos, estamos viviendo un cambio de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Esto va a generar tensiones, yo creo que en esta década, en los próximos 7 a 10 años, y tenemos que prepararnos para vivir con ellas y ser capaces de aprovechar las oportunidades en organizaciones que sean más ágiles y más flexibles. Yo creo que un elemento clave es el crecimiento y la innovación. Crecimiento más innovación unidos. Porque en el core business, en lo que hacen hoy las empresas, lo que hacemos hoy las empresas, hay que hacer muchas cosas de evolución y de innovación dentro. Incorporar tecnología, incorporar ese talento capaz de utilizar esta tecnología, cambiar a un modelo de organización que esté más apoyado en los ecosistemas, ¿no?, internos y externos. Tenemos aquí un CEO creciendo que el otro día, Ezequiel Navarro, voy a citarte también, hablaba de algo que me llamó mucho la atención porque es interesante, y es decir, las empresas, te lo voy a quitar, las empresas de tamaño intermedio tenemos que funcionar más como confederaciones, en términos de organización. No tenemos que reproducir el modelo de la gran corporación que tiene una corporación enorme dentro, porque entonces dejaremos de ser eficientes, sino que tenemos que manejar la autonomía de esa confederación de organizaciones que puedan funcionar de manera autónoma. Y yo no sé si con esto pues, os he aclarado algo, pero yo creo que lo que sí que nos aclara a todos es que lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas, en el sentido coloquial, estar mirando muy bien en el mundo en el que nos movemos y que es un mundo que nos trae un montón de oportunidades que tenemos que aprovechar. Muchas gracias.